Entonces es como bastante irónico, porque si realmente te liberaste de ese yugo, si realmente como hispano te liberaste del yugo de Europa, ¿por qué sigues adorando esos dioses europeos? Cuando en la Biblia nunca se habla de la Trinidad. La Trinidad es el Dios de la aristocracia europea. Y entonces, si tú eras hispano, eres de Estados Unidos, cuya familia venía huyendo de la aristocracia europea, y ahora tú olvidaste la historia y estás adorando al Dios de la aristocracia europea. ¡Plop! Pues ¿qué pasa? Cuando tú eres habitante de Europa y eres una persona humilde y sabes que en tu continente hay una aristocracia rancia que va de generación en generación, y tú no tienes problema que gobiernen todo lo que quieran y que sigan gobernando sus nietos y sus bisnietos, pero también quieren imponerte sus dioses. No se puede. Que ellos adoren la Trinidad con mucho gusto, pero a nosotros déjennos adorar al Padre y al Hijo. Así pueden gobernar libremente. Pero no, ellos quieren enredarlo todo. Vamos a unir la iglesia y al Estado y vamos a hacer que sobre el mundo caiga una terrible maldición para causarle un daño irreparable a este mundo. Es terrible, hermanos. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros seguimos el camino de la fe, porque sabemos que aquel que ora y ayuna por decreto de Estado, pues no lo hace por fe, lo hace por obediencia a la ley del Estado. Y sabemos que todo lo que no se hace por fe es pecado, tal y como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros no vamos a ser tan tontos de estar orando y ayunando de una manera que es abominable a Dios, porque está despojada de la fe, porque lo hacemos por decreto de Estado. Pero Dios quiere que el pueblo se le entregue voluntariamente, ayunando y orando de forma voluntaria. Y esa oración es agradable a Dios. Entonces, nosotros sabemos que hay una diferencia muy grande, hermanos, cuando hay decretos religiosos, inclusive si fueran decretos correctos. Ya hemos hablado de esto. Supongamos que el Estado lanza un decreto en el que hay que reposar en sábado y nosotros decimos que el sábado es el correcto día de reposo. Estaríamos como que en un pequeño dilema, porque nosotros no sabríamos cómo demostrarle a Dios que estamos reposando en sábado no por decreto de Estado, sino por una obediencia libre y voluntaria, por fe. Gracias a Dios, entonces, que al Estado no se le ocurre decir que todos deben reposar en sábado. Así que un aplauso para los apóstatas que dicen que las personas deben reposar en domingo, porque así los apóstatas pueden practicar su apostasía libremente y nosotros podemos practicar nuestra religión libremente, aun y cuando nos persigan, porque la fe vale oro. Y, por tanto, si nosotros practicamos nuestra justicia por fe, entonces nosotros tenemos oro, un oro que nos lleva a la salvación. Por eso dice Jesús, compra de mí oro. Y claro, Jesús es bueno y nos da ese oro, el oro que es la fe. Hermanos, el reloj profético avanza y las noticias siguen saliendo, porque hasta hace poco les mostraba otra ley del estado de Luisiana en Estados Unidos, donde se imponía que se erigieran monumentos o pósters de los 10 mandamientos. Ahora sale otro decreto. Es decir, esto avanza, el reloj profético sigue hacia adelante. Yo pregunto, ¿estás tú avanzando espiritualmente? ¿Y estás sintiendo tú que estás progresando espiritualmente hacia la victoria sobre el pecado? ¿Sientes que día a día progresas? Porque lo importante es eso, que tú sientas que hay un progreso y que tú puedas evaluar día a día, mes a mes, cómo has venido avanzando. Porque el que no avanza, retrocede. El que se queda quieto, retrocede. Nosotros lo vimos con la esposa de Lot. Ella se quedó quieta, miró hacia atrás y ahí fue
Ella no se devolvió para Sodoma, sino que se quedó quieta mirando hacia atrás. Y ahí fue. Entonces nosotros no nos quedemos quietos, porque el que se queda quieto mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, como ya hemos visto que lamentablemente algunos de los que eran hermanos se han convertido en estatuas de sal. ¿Qué podemos hacer? Cada quien toma su decisión. Sin embargo, hay que avanzar, hermanos, porque el demonio sigue avanzando. Él sabe que le queda poco tiempo y nosotros vemos sus avances. Lo vemos en la formación de esta terrible forma de gobierno que había quedado enterrada en el pasado, porque la historia comprueba los terribles vejámenes y abusos de esta forma de gobierno. Una teocracia con apariencia de cristianismo, ya no en Europa, sino ahora en América, sí, donde se supone que estaba la República, la cual estaba ahí para detener el avance de esta terrible forma de gobierno totalitaria y fascista, que es la teocracia, aún y cuando pareciera venir en forma o en nombre de Dios, resulta que es un terrible engaño. Miremos el país de Colombia. Entonces ahora un pastor evangélico es alcalde. En medio del campo. Pero hoy lo hacemos para darte gracias porque tenemos la copa, tenemos la primera estrella. Hoy Bucaramanga entera bendice a los jugadores, sus familias, sus hijos y su futuro. Gracias por la alegría que le han dado a esta ciudad. Y que a partir de ahora en Bucaramanga vivamos tu presencia en todo lugar. Y que lo que le trajo el equipo a la ciudad, gozo, unidad, fe, permanezca para siempre. Declaramos sobre el equipo, el cuerpo técnico y toda la ciudad la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y todos decimos... Por supuesto que sus feligreses esperan jugosos contratos gubernamentales que fortalezcan su fe, pero sobre todo decretos públicos que persigan a todo aquel que expone la apostasía rampante de la iglesia evangélica y de la católica también, que es la madre, porque esas son las iglesias que han causado el debacle inmoral que tenemos hoy en el mundo, cosa que los pastores evangélicos no desean, que les saquen los trapos al aire, como se dice coloquialmente, que les expongan todas sus mentiras, sus engaños, y que muestren cómo ellos han sido los causantes del desastre moral que se vive en el mundo. Ahora, según los evangélicos, el equipo de fútbol de la ciudad donde el pastor es alcalde logró el campeonato nacional gracias a que se unió la iglesia y el Estado en esa ciudad. Es decir, que los otros equipos de fútbol de las otras ciudades de esa nación serían satánicos, brujas, demonios, nosferatus, en fin. Por tanto, están destituidos de poder lograr ser campeones y de humillar al equipo contrario. Eso, a menos que sus alcaldes también se vuelvan pastores y unan la iglesia y el Estado. Sin embargo, siempre solamente podrá existir un solo campeón. Pero cuando todos sean pastores, entonces, ¿cómo harán? Mientras tanto, el expresidente Bolsonaro le da like a una de las publicaciones del presidente Bukele, y también Javier Milei, el expresidente de Argentina, supuestamente judío, de nuevo aparece en una reunión con el Papa Francisco donde se abrazan y se besan, y donde el presidente Joe Biden de Estados Unidos mira perdidamente al Papa Francisco como dos enamorados que están a punto de separarse para siempre. Oh no, hermanos. De nuevo yo te pregunto, ¿estás avanzando hacia la victoria sobre el pecado o estás ahí quieto? Porque esto avanza, hermanos, y nosotros estamos viendo estas noticias, hermanos, y esto es increíble. Uno quisiera, como yo siempre les digo, que no salieran tan rápido,
Pero esta gente no para, hermanos. Y entonces pronto, al unir la iglesia y al Estado, van a sacar un decreto religioso en donde finalmente van a imponer sobre todos los moradores de la tierra la marca de la bestia. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, esto es un engaño de locos, porque la iglesia evangélica y la católica se han encargado de predicar que el anticristo es contrario a la religión cristiana y que está opuesto. Y la persona que no estudia la profecía no se da cuenta que Dios les envía a los apóstatas un engaño. Pero ¿qué pasa? Si el anticristo fuera opuesto a Jesús, pues cualquiera pudiera reconocerlo. Es muy fácil ver que un satánico se erige como gobernante, y este satánico se pone 2 cachos en la cabeza y una camiseta con la foto del diablo en la camiseta. Pues cualquiera se da cuenta que ese gobernante es contrario a Cristo. Pero eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es un terrible engaño, donde se van a unir la iglesia y el Estado, y se van a pasar decretos religiosos. Otro engaño también muy interesante es que los evangélicos han predicado que el anticristo se va a erigir como gobernante global, que en parte es cierto, pero luego va a pasar decretos y va a decir que las personas tienen que recibir la marca, el nombre y el número de la bestia. Pero la profecía nos muestra que el anticristo va a permanecer calladito, casi como si no tuviera fuerzas. Pero es la imagen de la bestia la que va a hablar, es la que va a sacar decretos, y es la que se va a mostrar con poder. Y los que no le obedezcan a la imagen de la bestia serán condenados a muerte. ¿Y qué pasa cuando la profecía nos muestra que es Estados Unidos, la nación, que va a formar una imagen de la bestia, y esa bestia es la teocracia vaticana, y Estados Unidos está formando una teocracia americana, es decir, una imagen de la bestia, que es la teocracia vaticana? Hermanos, de locos. Y ahí es donde viene la ironía, que los moradores de la tierra terminarán obedeciendo el cristianismo aristocrático y opulento que hemos visto en Europa, que sabemos que no está en la Biblia y que viene de la aristocracia europea, porque sabemos que los papas de Roma vienen de la aristocracia. Pero cuando vemos al Papa Francisco pareciera que no, porque él viene de Argentina. Pero ya hemos visto de quién desciende el Papa de Roma, y viene de la aristocracia.